que, la verdad, para aquella persona que no vio el de 12 a 14 de ayer lo expusimos, una chica, Wanda, una joven mamá muy joven, hablaba de su pequeña hija y de cómo lo encontró a su marido y el papá de la chiquita en pleno proceso de abuso sexual. Y lo contó y fue terrible escucharlo. Esta mamá que lo contó ayer en vivo en de 12 a 14. El caso lo estamos siguiendo desde el día de ayer, obviamente. Nos preguntábamos a qué herramientas se tuvo que remontar, tuvo que revisar el juez que actuó en la causa, otorgando y definiendo un proceso en libertad bajo el pago de una fianza de 3 cuotas. El total de esa fianza son 15.000 pesos. Bueno, la decisión fue de un juez que tomó esa determinación basándose en la actuación de un fiscal que intervino en la causa, porque con el nuevo sistema, que desde 2014 está vigente en Santa Fe, el proceso digamos, de reforma penal que atravesamos desde entonces, establece que son los fiscales los que investigan. Así que hoy estamos en contacto con el caso nuevamente para ver la parte judicial y para ver en qué se han basado las decisiones que se han tomado en ese campo. Porque la mamá vino a la televisión y lo contó en televisión por eso. Porque el papá de la chiquita está en libertad, porque pagó una fianza en 3 cuotas, hoy está libre, esperando el proceso. Preguntamos el nombre del juez, quien había tomado la decisión, y estamos en contacto con Pedro, y le dimos la oportunidad también a todas las partes que hablen. Pedro. Adelante, Pedro. Ciro, Analía, efectivamente, esa pregunta latente que nos quedó a nosotros, que por qué si el imputado declaró que efectivamente había abusado de su pequeña hija de 4 años, había quedado en libertad. No, bueno, esta fue una pregunta obviamente que nos hicimos. Luego, en el transcurso de la tarde de ayer, la propia familia junto a amigos y vecinos se fueron a manifestar frente a la casa del abusador, de esta persona. ¿Y por qué quedó libre? Nos hacíamos esta pregunta ayer en el mediodía en de 2 a 14. Estamos aquí con el juez, el doctor Alejandro Negroni. ¿Qué se puede decir, doctor, con respecto a esto que nos impactó verdaderamente ayer al mediodía? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, esta es una decisión judicial que ha sido tomada por este magistrado, pero el interés que tengo fundamentalmente en expresarme es acerca de algunas aclaraciones que merece esta situación. Aclaraciones que nos pueden brindar un marco de la decisión, la motivación de la decisión que se ha tomado en base a las pretensiones o peticiones que las partes hacen a un juez en una audiencia como la que se desarrolló y que llevó a esta decisión. Primero un poquito resumir y aclarar, primera aclaración, con respecto a nuestro sistema acusatorio judicial, que ya lleva 6 años de desarrollo en la provincia de Santa Fe, define claramente en 3 patas las actividades procesales, penales. Una fiscalía que tiene a su cargo la investigación de un hecho que puede considerar delito, la defensa técnica, a cargo esta defensa técnica para el imputado, y un juez que no es ninguna de esas 2 partes, sino que es imparcial, independiente, que tiene a su cargo el juzgamiento, en su caso, o la resolución de controversias que se pueden dar antes del procedimiento, del juicio propiamente dicho. La decisión que se está hoy cuestionando fue en el marco de una audiencia imputativa, no de un juicio. Una audiencia imputativa tiene 2 partes definidas fundamentalmente. Una primera parte en la que la Fiscalía trae a una persona a la cual pretende imputar delante de un juez, por supuesto con la presencia de su defensa, y así se hizo en este caso. La imputación fue a cargo del fiscal, que le imputó a esta persona un hecho que la Fiscalía pretende delictivo o sospecha de delito. La función de esta audiencia imputativa tiene que ver con hacerle conocer al imputado los hechos que se le imputan, hacerle conocer al imputado las evidencias con las que cuenta el fiscal para esta imputación y
hacerle conocer los derechos con los que cuenta, dentro de los cuales está el de declarar o no declarar. Ahora, doctor, ¿quién avala que esta persona quede libre, que goce hasta que se llega al juicio en libertad, en su casa, con una fianza casi ridícula, podemos decir, de solo 15.000 pesos? Bien, ahora a eso iba con respecto a la segunda parte. Efectivizada la primera parte de imputación con esta puesta en conocimiento del imputado de estos hechos, el Código Procesal Penal directamente ordena que debe darse la libertad al imputado luego de esta imputación, aunque venga detenido por la Fiscalía, salvo que el fiscal o el querellante, en este caso no había querellante, que el fiscal solicite la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar de máxima, es decir, que el imputado permanezca detenido durante todo el transcurso del proceso. En este caso, ¿el fiscal no solicitó que esta persona quede detenida? Efectivamente, el fiscal no solicitó la prisión preventiva, con lo cual ya nos posiciona al juez en la manda legal que dice que, no habiendo pedido de prisión preventiva, el juez debe dar la libertad al imputado luego de la imputativa. Pero sí lo que hizo la Fiscalía es pedir medidas cautelares, una medida cautelar no privativa de la libertad, es decir, que no afecte la libertad del imputado, sí, que no quede detenido, pero que esta libertad sí sea acompañada de algunas restricciones, entre las que se enumeraron las de fianza, prohibición de acercamiento para presuntas víctimas y familiares, presentación ante una autoridad judicial en forma regular, semanal. Estas medidas son alternativas a la prisión preventiva. Ahora, nosotros le queremos poner nombre, Ciro Analía, más allá, porque siempre hablamos de la justicia en sí, pero el fiscal es el doctor Diego Meinero, el que no pide prisión preventiva para esta persona. Luego aclaramos esto, que el propio imputado expresó que efectivamente había abusado de su hija de 4 años. En eso hago una aclaración. En la audiencia el imputado no hizo ninguna declaración. Se le hizo conocer su derecho a declarar si quiere o no declarar si no quiere, sin que ello sea tenido como presunción en contra, y el imputado permaneció en silencio, no hizo ningún tipo de declaración. Ahora, doctor, había chats, videos, obviamente. Nosotros, vamos a decir algo a nuestra audiencia, no emitimos esos videos por el cuidado de la niña. La verdad, de un nivel, de una crueldad tremenda. La propia niña de 4 años relatando lo que le había hecho su papá, aparentemente también de larga data. Eso, si es una cuestión de evidencia, de prueba o evidencia, es también resorte exclusivo de la Fiscalía, que es el órgano que investiga, recolecta la evidencia y luego de esta tarea decide si acusa o no acusa, es decir, si lleva a juicio al imputado o no lo lleva. Ahora, porque es muy técnico esto, pero para que entendamos, el fiscal podría haber pedido que quede en prisión preventiva, pero no lo pidió. No hizo pedido de prisión preventiva. En los argumentos de este juez, cuando toma la decisión, en la fundamentación que se hace en forma oral y pública y mirando a la cara a imputado, Fiscalía, defensa y parientes de la víctima, que en este caso estaba la madre de la presunta víctima, a quien también se le invitó a expresarse, porque el Código así lo autoriza también, es un derecho de víctima o damnificados o parientes, en este caso representantes, a expresarse acerca de las peticiones de cautelares. Ahora, doctor, usted como juez, ¿no podría haber actuado de alguna manera de oficio y pedirle la prisión preventiva, dado la gravedad del caso? No, jamás. Jamás. Solo el fiscal es potestad. Eso sería violar la ley. Solamente la prisión preventiva puede ser dispuesta a pedido de parte, y a pedido de partes específicas, la Fiscalía o la querella, en este caso. En este caso no había querella. ¿Y el monto, por ejemplo, de 15.000 pesos y en cuota, quién lo fija eso? Porque también la fianza es muy poco dinero, también si se quiere tener esto como pena o como ejemplo. La fianza es una de las posibles medidas alternativas a la prisión preventiva, junto con las otras que se mencionaron, a las que se agregó también la prohibición de salir del país.
La fianza, el monto de la fianza lo propuso directamente el fiscal, que es el que también propone la medida alternativa a la prisión preventiva, el que pide la medida alternativa a la prisión preventiva. Lo propuso la Fiscalía y no, en realidad no propone en cuotas, sino que aceptada la fianza por la defensa, la defensa solicitó que antes de recuperar la libertad se haga un depósito de una parte de esa fianza y unos días después se haga el depósito de la fianza del resto. Esto fue aceptado también por la Fiscalía, quien no presentó inconvenientes a que así se actúe, y así se hizo. Se hizo un depósito primigenio antes de recuperar la libertad y otro a los 3 días hábiles de la libertad, lo cual ya queda fijada la fianza. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, pasa allí la palabra el juez, doctor Alejandro Negroni, dando las explicaciones. También agregamos, el fiscal es Diego Meinero, este es el nombre de aquella persona que no pidió la prisión preventiva para el acusado de haber abusado.